Evenu Shalom Aleichem, bienvenidos una vez más a otra emisión de I Stand with Israel. Easy, the ocean breeze, babe, carrying me, I'm Tel Avivin', and now I'm seeing, and I'm believing, because these streets got melody and I'm on a plane. Que el terrorismo islámico pareciera estar muy lejos de Latinoamérica y la problemática pareciera como si no nos afectara. El Islam es una ideología político-religiosa cuya bandera es expandirse y tocar cada rincón del mundo que puedan ellos islamizar. No importa si son moderados, si son extremistas, el mensaje siempre será el mismo: el sometimiento, la subyugación a las sociedades occidentales, anulando cualquier idea o movimiento compatible con la democracia. Orden de ideas, tocaré un tema algo polémico y delicado que nos afecta como sociedad, y es la presencia del Islam en Latinoamérica. Una de las imágenes que más alarmó al mundo, que más impactó al mundo, fue aquel comentario en donde Hugo Chávez maldecía al Estado de Israel. Por ello, Estados Unidos o sus aliados, Israel, nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas. Sin lugar a dudas, ese fue el comentario más fiel al sentimiento chavista, un sentimiento antisemita, y sería la más grande prueba de el crimen que se estaba cometiendo, que enlodar a un país con el Islam. Hoy en día, Venezuela tristemente es la central de terrorismo más grande de la región. Además, porque funciona un campo de entrenamiento en donde se dan cita todos los terroristas provenientes de las distintas vertientes, incluso aquellas que son contrarias entre sí. Un claro ejemplo de ello es Mohammad Abdallah, alias el Palestino, quien en realidad es un venezolano llamado Antonio Salas. Recuerden bien este nombre, Antonio Salas, que ejercía en el vecino país como escritor y periodista. Tan solo en 6 años, Salas logró crear ese macabro personaje llamado Muhammad Abdallah, alias el Palestino, que aprendió el idioma árabe, se oscureció la piel, se circuncidó, no como lo hacen los judíos, sino como lo hacen los islamistas, los musulmanes. Primero se unió a un grupo neonazi, luego se dedicó a la trata de blancas, comercializar con mujeres, con niñas, y finalmente se convirtió en militante del Hezbollah. José Arturo Cubillas. Este es otro ejemplo de la presencia de grupos terroristas en
nuestra vecina, nuestro país hermano Venezuela. De ser miembro de la ETA de España, pasó a ocupar un alto cargo en el gobierno de Hugo Chávez. Existen otros ejemplos, como lo podemos mencionar, Al Qaeda, que llega hasta el punto de reclutar a nuestros hermanos venezolanos, a muchos de ellos, sobre todo pienso yo que a los más jóvenes, que son los más inexpertos y los más vulnerables a caer en esto, los recluta para convertirlos en al Islam. Tenemos un ejemplo aquí de Carlos Alberto Ríos, alias el Musulmán, que además de ser un líder tupamaro de Petare, un grupo guerrillero fieles a Hugo Chávez, militó también en Al Qaeda. ¿Cómo olvidar al tristemente famoso Chacal, el Chacal, que en realidad su nombre es Gilich Ramírez Sánchez? Ramírez Sánchez nació en el estado de Táchira y militó en diversos grupos terroristas, entre ellos el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Que en el año 2013 Ramírez Sánchez o el Chacal aceptó su responsabilidad en 1.500 asesinatos, 80 de los cuales cometió por propia mano. Que el Hezbollah llegó a Venezuela, el Hezbollah, que es de origen libanés, pero tenemos que tener claro que el Hezbollah es financiado por el régimen ayatolá, por el régimen iraní. Este grupo terrorista, como venía diciendo, entró a Venezuela gracias al expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Desde que comenzó a funcionar la ruta Teherán, Damasco, Caracas, es imposible calcular cuántos terroristas de Irán, Líbano, Siria y Palestina han ingresado hasta el día de hoy legalmente a Venezuela. Por esta razón no es difícil de suponer lo fácil que seguramente se dieron los nexos entre los dos grupos terroristas, Hezbollah de Líbano y FARC de Colombia, gracias a la intervención de Hugo Chávez. Hezbollah se ha involucrado de tal manera en los asuntos internos de Venezuela que incluso hay fuentes que aseguran que el político Tarek El Aissami, de origen sirio-libanés, suena como posible reemplazo de Nicolás Maduro en Venezuela. Una de las principales fuentes de ingreso para el Hezbollah son los grupos armados y los carteles del narcotráfico que operan de este lado del mundo. Los Zetas y el cartel de Sinaloa en México y las FARC en Colombia son la principal fuente de ingreso del Hezbollah, porque es que hay que comprender, y quiero dejar claro, que tanto las FARC como el Hezbollah y como muchos grupos terroristas no se financian con las muertes, aunque a decir verdad en el caso de Hamas se financian con las muertes porque el régimen o el gobierno palestino les paga por cada judío muerto, cada judío que cae muerto. Pero en el caso de las FARC y en el caso del Hezbollah, ellos se mantienen, o su principal fuente de ingreso es el narcotráfico. Entonces ahí ellos hacen su chanchullo y hacen su negocio ilícito y se ayudan entre sí, las FARC y el Hezbollah.
Obviamente que también se colaboran de otra forma, como en el tráfico de armas, como en la venta de armas, y quiero dejarles un pequeño video con una nota periodística en donde mencionan este hecho. Obviamente que Jamal Youssef, originario del Líbano, aunque algunas fuentes aseguran que es sirio, fue sentenciado por un tribunal de Nueva York por proveer de armas y explosivos a miembros de las FARC. Jamal Youssef es militante del Hezbollah. Expertos en temas de Oriente Próximo aseguran que los túneles con el que se transporta o que están para el servicio del narcotráfico entre la frontera México-estadounidense son exactamente iguales a los puentes que construye Hezbollah, y bueno, ¿por qué no decirlo?, a los puentes que construye Hamas entre la frontera Gaza y Israel. Otro caso no menos importante es el de Argentina. Argentina desde hace tiempo le abrió las puertas al antisemitismo. Hay que dejar claro que Argentina es la comunidad judía de Argentina es la sexta más grande del mundo y la más grande de América Latina. Cuando menciono que Argentina le abrió los brazos al antisemitismo es porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah, le dieron asilo, le dieron refugio a muchos líderes nazis, entre ellos Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final. Y fue precisamente la operación Garibaldi, cuando el Mossad llega a Argentina y se lleva prácticamente a la fuerza a Adolf Eichmann, que el gobierno argentino trató de protegerlo, trató de que no se lo llevaran, y obviamente no tuvo resultado este intento, y Adolf Eichmann fue enjuiciado en Jerusalén en la Knesset, y posteriormente murió ahorcado. Pero la verdadera presencia del terrorismo islámico en Argentina se puede apreciar mejor durante la década de los 90. Vamos a hablar que estuvo también el atentado a la embajada de Israel, pero quiero enfocarme más en el atentado, en el caso de la AMIA, de la Asociación Mutual Israelita de Argentina, la AMIA, cuando en 1994 un terrorista suicida del Hezbollah detonó una bomba en la sede de la AMIA, dejando 85 víctimas mortales y más de 300 heridos. Que en el 2004 se creó una unidad especial para la investigación de la AMIA. Ya venía investigándose desde finales de los 90, pero fue en el 2004 que se crea esta unidad especial, colocando a la cabeza al fiscal argentino judío Alberto Nisman, para que investigase ese acto terrorista. El fiscal encontró muchas pruebas que involucraba al régimen iraní y obviamente al Hezbollah en este atentado. El fiscal Nisman, cuando se disponía a presentar las pruebas de esto, de la presencia del Hezbollah, de la presencia de Irán, fue asesinado, muy probablemente en complicidad con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. No sería descabellado
y me atrevo a mencionarlo, adivinar que los terroristas llegaron a la Argentina por la triple frontera, luego de salir por Venezuela, ya que los iraníes que presuntamente asesinaron al fiscal portaban pasaportes venezolanos. Quiero aclarar que esta teoría de la triple frontera no la saqué de ninguna nota, de ninguna investigación propiamente dicha, sino que suena más lógico pensar que si estos iraníes que portaban pasaportes venezolanos salieron del país hermano por la frontera con Brasil y llegaron a la triple frontera, donde el acceso o donde el tráfico y el tránsito de gente es más sencillo, no exigen tanta documentación. De hecho, en la triple frontera es donde más comunidad musulmana existe. Entonces, quiero dejarles un pequeño video con un mapita de la triple frontera para que vean que realmente no es tan descabellada mi teoría. Para concluir con nuestra emisión de hoy, antes de concluir, quiero hacer una reflexión. Los latinoamericanos estamos pésimamente mal acostumbrados, en el sentido que estamos acostumbrados a tragar entero, a aceptar las noticias que nos entregan, a no investigar más allá de lo que realmente ocurre en nuestro alrededor, en nuestras fronteras, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Y de pronto no es culpa nuestra, de pronto es culpa de las circunstancias, es culpa de pronto de la misma educación, pero creo que es necesario conocer más qué es lo que ocurre, no solamente que enfocarnos en el caso de los colombianos, de leer El Espectador o El Tiempo o El Heraldo, sino que irnos a la prensa internacional, ver noticias internacionales, ver qué es lo que dice el mundo de nuestra región, qué es lo que dice el mundo de Colombia, qué es lo que dice el mundo de México, de Venezuela, qué es lo que dice el mundo, qué es lo que la prensa mundial sí logra descubrir y que nuestra prensa y que nuestros medios nos ocultan. Porque seamos claros y seamos honestos, los medios muchas veces se atienen a lo que diga el gobierno y nosotros tragamos entero, nosotros comemos muchas veces porquería, la porquería que vemos en nuestros medios, verdades tergiversadas o mentiras descaradas, falacias. Entonces me quiero atrever a invitarlos, no traguemos entero, investiguemos, corroboremos si lo que nos dicen las noticias, si lo que nos dicen los medios nuestros es la verdad. ¿Qué tanto nos dicen? ¿Qué tanto nos ocultan? De esta forma me despido, terminando con una emisión más de I Stand with Israel.